La mansión estaba iluminada como si el cielo entero hubiera descendido sobre la ciudad. Candelabros de cristal colgaban de los tecos altos lanzando destellos que se mezclaban con la música de cuerdas que flotaba en el aire. El lugar estaba lleno de trajes perfectamente confeccionados, vestidos que parecían salidos de pasarelas internacionales y joyas que cegaban con su brillo. Todos hablaban en voz baja, con risas que parecían calculadas, con copas de vino carísimo en la mano y sonrisas que ocultaban intereses más oscuros. Entre ese mundo de lujo y apariencias, Camila se sentía como una sombra. Su vestido era sencillo, azul marino, comprado en una boutique modesta. No era un vestido feo, pero allí, rodeada de mujeres que vestían de diseñadores europeos, parecía fuera de lugar. Sus tacones eran bajos, más pensados para comodidad que para lucirse, porque su vientre, ya de 6 meses de embarazo, le impedía llevar el mismo ritmo que las demás. Caminaba despacio con la mano sobre su vientre como un gesto instintivo de protección, mientras sentía cada mirada atravesarla como agujas. Desde que había entrado al salón junto a su esposo, había percibido las risas escondidas, los cuchicheos. No lo decían en voz alta, pero lo transmitían con cada gesto, con cada mirada. No pertenecía a ese mundo, y todos lo sabían. Lo peor era que Julián, su esposo, no hizo nada por aliviar esa incomodidad. Apenas cruzaron la entrada, él se soltó de su mano y se fue a saludar a los inversionistas, a los socios, a los banqueros. Ella quedó sola como una invitada incómoda a la que habían arrastrado por compromiso. Lo observaba de lejos, alto, seguro, con su traje impecable, sonriendo con esa facilidad que había conquistado a tantos en el mundo de los negocios. Tenía la atención de todos, pero ni una sola mirada fue para ella. Camila respiró hondo, intentando convencerse de que estaba bien. Se repetía que era fuerte, que podía soportar estar allí, que su presencia era importante porque Julián le había pedido que lo acompañara. Pero ¿qué sentido tenía acompañar a alguien que ni siquiera parecía recordar que estaba a su lado? Se refugió en una esquina, cerca de una mesa donde había copas de agua y bandejas con bocadillos. Tomó una copa, pero no bebió. Sus manos temblaban un poco. No quería que nadie lo notara. No quería darles más motivos para señalarla. No tardó en escuchar los comentarios. «¿La vieron?», susurró una mujer de cabello rubio platinado con un vestido rojo ajustado y un collar que probablemente valía más que la casa donde Camila había crecido. «¿Quién trae un vestido tan común a una gala como esta?». Otra rió suavemente, cubriéndose los labios con la mano, fingiendo elegancia. «Y embarazada, además. Si yo estuviera así, jamás me dejaría ver en público». Camila sintió un calor subirle al rostro, un ardor que no venía del embarazo, sino de la vergüenza. Intentó ignorarlas, pero las palabras calaban profundo. Sabía que estaban hablando de ella. Un hombre se unió a la conversación. Tenía un vaso de whisky en la mano y el tipo de sonrisa cruel que disfrutaba lastimar. Debe ser duro para Julián, no. Estar atado a una mujer que no sabe cómo manejar este ambiente. Las risas fueron más fuertes y Camila deseó ser invisible. Sus ojos comenzaron a humedecerse, pero luchó contra ello. No quería llorar frente a ellos. No quería darles la satisfacción de verla débil. Sin embargo, una lágrima rebelde escapó, recorriendo su mejilla. Intentó limpiarla rápido, pero fue demasiado tarde. «La señora sensible no puede con la presión», dijo el hombre con sorna, lo suficientemente alto para que otros lo escucharan. Varias cabezas se giraron. Algunas sonrieron con burla, otras simplemente observaron, entretenidas con el espectáculo. «Tal vez está celosa», agregó otra mujer, mirando en dirección a Julián, que en ese momento reía con un grupo de mujeres jóvenes y elegantes. Es obvio que ya no le presta atención. Las carcajadas llenaron el aire, mezclándose con la música. Camila sintió que el corazón se le partía en dos. Era como si cada palabra fuese una daga. El hombre al que había amado, con quien había compartido tantas noches de sueños, ni siquiera la miraba. Y mientras tanto, el mundo la ridiculizaba. Con el pecho oprimido, decidió que no podía quedarse un segundo más allí. Dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida con pasos lentos pero decididos. Sentía la respiración entrecortada, y aunque intentaba mantener la cabeza erguida, sabía que todos la estaban observando. Cada paso era un suplicio. Atravesó el salón hasta llegar al gran pasillo que conducía a la puerta principal.
El aire era más fresco allí, pero también más solitario. Estaba a punto de seguir adelante, de marcharse sin mirar atrás, cuando un sonido la detuvo. Un golpe seco, fuerte, resonó en el mármol del suelo. El eco llenó el salón, y con él, un silencio extraño se apoderó del lugar. Todos callaron. Camila se giró apenas confundida, y entonces lo vio. Un hombre de cabello plateado, imponente incluso con su andar pausado, avanzaba hacia el centro del salón. Tenía un bastón en la mano, y había sido ese bastón el que había golpeado contra el suelo, demandando atención. Su porte era majestuoso, su traje oscuro perfectamente cortado, su mirada tan intensa que parecía leer los pensamientos de cada persona en la sala. No era un hombre cualquiera. Todos lo conocían. Era Esteban Valverde, el CEO de la corporación más grande del país. Su nombre inspiraba respeto, temor y obediencia. Nadie se atrevía a interrumpirlo, nadie se atrevía siquiera a respirar fuerte en su presencia. En su mano libre llevaba un sobre con un sello rojo, el emblema oficial de la compañía. Ese sello solo se usaba en anuncios importantes, decisiones que podían cambiar el rumbo de empresas enteras. Camila lo observó avanzar, y notó cómo la multitud retrocedía ligeramente para abrirle paso. El ambiente cambió en un segundo, la burla se desvaneció, la arrogancia se escondió, y lo que quedó fue tensión. Esteban se detuvo en medio del salón y dejó que el silencio se extendiera un poco más antes de hablar. Su voz, grave y pausada, resonó como un trueno. ¿Saben qué es lo que más detesto en mi compañía?, preguntó, recorriendo con la mirada a todos los presentes. Nadie respondió, pero todos lo escuchaban con atención. La mediocridad disfrazada de grandeza. Un murmullo nervioso recorrió el lugar. Algunos bajaron la vista, otros se miraron entre sí con incertidumbre. El CEO dirigió su mirada directamente hacia el grupo que había estado riéndose de Camila. No tuvo que decir nombres, no tuvo que señalar a nadie. Todos entendieron. Las lágrimas de una mujer jamás deben ser motivo de burla, continuó, con una severidad que erizó la piel de todos. Menos aún si esas lágrimas pertenecen a la esposa del hombre al que acabo de nombrar mi socio mayoritario. El impacto fue inmediato. El silencio se volvió absoluto. Las miradas se dirigieron de inmediato hacia Julián, que se quedó paralizado. El color se le fue del rostro. Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Un instante antes había sido objeto de burla. Ahora, de repente, era objeto de respeto. El mismo grupo que la había despreciado la observaba con ojos distintos. El sello en manos del CEO lo había cambiado todo. Camila no supo si debía sonreír, llorar o huir. Todo sucedía demasiado rápido. Pero lo único que sabía era que, por primera vez en toda la noche, nadie se atrevía a mirarla con desprecio. El poder de aquel hombre y de aquel sello había transformado su realidad en un abrir y cerrar de ojos. El eco de las palabras del CEO aún flotaba en el aire cuando la música se apagó por completo y nadie se atrevió a romper el silencio. Las copas dejaron de chocar, las risas murieron y lo único que se escuchaba era el golpeteo sutil del bastón de Esteban Valverde contra el suelo. Camila permanecía inmóvil como si alguien la hubiera detenido en el tiempo. Su respiración era corta y aunque intentaba asimilar lo que acababa de pasar, sentía que sus emociones la superaban. Había pasado de ser la burla de todos a ser, en cuestión de segundos, la figura más observada y respetada del lugar. Julián, con el rostro desencajado, avanzó entre la multitud hacia donde se encontraba el CEO. Sonrió nervioso, intentando recuperar algo de compostura, pero Esteban no lo miraba a él. Su atención estaba puesta en Camila. Eso era lo que más confundía a todos. El hombre más poderoso de la sala, el que jamás desperdiciaba palabras, estaba hablando en defensa de una mujer que minutos antes había sido tratada como un adorno innecesario. «Señora», dijo el CEO, su voz profunda pero sorprendentemente suave cuando se dirigió a Camila, «¿podría acercarse un momento?». El corazón de Camila dio un vuelco. Dudó, insegura, pero todas las miradas que la rodeaban parecían empujarla hacia adelante. Sus pies comenzaron a moverse casi por sí solos y cada paso resonaba en el salón como si llevara el peso del mundo. Cuando llegó junto a Esteban, él le ofreció el sobre con el sello rojo. Camila extendió la mano con un temblor apenas perceptible y lo recibió.
Este documento, continuó el CEO, dirigiéndose ahora al público, confirma la sociedad entre Julián y mi compañía. Pero quiero dejar algo claro delante de todos: ninguna alianza, ningún negocio, ninguna riqueza vale más que el respeto a la familia. Las palabras retumbaron como un trueno en el corazón de cada invitado. Nadie se atrevió a contradecirlo. Todos entendieron el mensaje, aunque algunos lo recibieron con incomodidad. Para muchos había sido un golpe directo a su hipocresía. Julián, todavía con la sonrisa forzada, intentó intervenir. Por supuesto, señor Valverde. Yo jamás permitiría que mi esposa sufriera. Pero Esteban lo interrumpió con un simple gesto de la mano, firme y cortante. Señor Julián, dijo, sin mirarlo directamente, las palabras se las lleva el viento. Lo único que importa son las acciones. Si alguna vez vuelvo a ver lágrimas en los ojos de su esposa por algo que no sea felicidad, no solo perderá mi respeto, también perderá todo lo que hoy le estoy otorgando. Un murmullo de aprobación recorrió la sala, como si muchos hubieran estado esperando un correctivo a la arrogancia de Julián. El hombre tragó saliva, apretando los labios en una sonrisa que ya no parecía natural. Camila, con el sobre en sus manos, lo miraba sin entender del todo. Algo dentro de ella le decía que ese gesto tenía un significado más profundo. No era solo una advertencia pública. Había algo más detrás de aquella firma, de aquel sello. La velada cambió radicalmente después de ese momento. Las mismas personas que antes la habían mirado con burla comenzaron a acercarse a ella, ofreciéndole sonrisas amables, halagos forzados, incluso pidiendo disculpas disfrazadas de cumplidos. Qué hermosa se ve esta noche, qué admirable fortaleza la suya, qué suerte tiene Julián de contar con usted. Camila los escuchaba en silencio, asintiendo con cortesía, pero por dentro sabía la verdad. Esas palabras no nacían de la sinceridad, sino del miedo. El único que parecía cómodo era Julián, que ahora disfrutaba de la atención, como si todo el mérito fuera suyo. Tomaba a Camila del brazo, apretándola con fuerza, como si quisiera demostrar cercanía frente a los demás. Pero ella sentía la falsedad en su gesto, y la incomodidad crecía en su interior. Cuando la noche finalmente terminó, y las luces del salón comenzaron a apagarse, Camila caminó hacia el coche en silencio. Julián, eufórico, no dejaba de hablar. ¿Viste eso, Camila? Estamos en la cima ahora. Nadie podrá igualarnos. Esteban me eligió a mí. ¿Lo entiendes? A mí. Esto significa que multiplicaremos nuestra fortuna, que tendremos influencia en todos los círculos. ¿Y tú? Hizo una pausa como si apenas recordara incluirla. Tú serás la esposa del hombre más poderoso después de él. Camila miraba por la ventana del coche, acariciando suavemente su vientre. Sus pensamientos estaban lejos de la euforia de Julián. No podía dejar de pensar en el sobre que todavía llevaba consigo. Había algo extraño en la manera en que Esteban se lo había entregado, como si fuera un secreto compartido solo entre ellos. Esa noche, cuando llegaron a casa, Julián fue directo al estudio a hacer llamadas. Camila subió a la habitación, se sentó en la cama y, con el corazón latiendo con fuerza, abrió el sobre. Lo que encontró la dejó sin aliento. Era cierto que se trataba del contrato de sociedad. Julián estaba nombrado como socio mayoritario en un proyecto multimillonario. Pero había una cláusula destacada en negritas, subrayada, casi como si el CEO hubiera querido asegurarse de que ella la viera. La firma de la esposa era indispensable para que el contrato tuviera validez legal. Camila llevó una mano a la boca, ahogando un suspiro. Entendió en ese instante lo que Esteban había hecho. No le había entregado poder a Julián. Se lo había entregado a ella. La noche fue larga. Apenas pudo dormir pensando en lo que significaba. Durante meses había sentido que estaba atrapada en una jaula dorada, invisible, anulada por un esposo que ya no la miraba como antes. Y de repente tenía en sus manos el poder de decidir si todo lo que Julián ansiaba se cumpliría o no. A la mañana siguiente, Julián estaba más entusiasmado que nunca. Camila, necesitamos firmar esto cuanto antes. Colocó el contrato sobre la mesa del comedor, empujándoselo con prisa. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Camila lo observó con calma, tomando un sorbo de té antes de responder. Lo sé, dijo suavemente. Pero quiero leer cada detalle primero. Julián bufó con impaciencia. No hay nada que leer. Esteban ya nos lo explicó. Es la oportunidad de nuestra vida.
Ella lo miró fijamente. De la tuya, respondió con voz baja pero firme. La mía, hasta anoche, solo fue estar a tu lado como adorno. El silencio que siguió fue helado. Julián abrió la boca para responder, pero se detuvo al ver la determinación en sus ojos. Camila no era la mujer sumisa que él había acostumbrado a ignorar. Los días pasaron y la presión sobre Julián aumentaba. Recibía llamadas constantes de inversionistas, de socios que querían cerrar el trato cuanto antes. Pero Camila no firmaba. Siempre tenía una razón, que estaba cansada, que quería revisarlo con calma, que necesitaba tiempo. Julián comenzaba a desesperarse. ¿Qué estás haciendo?, le gritó una tarde, golpeando la mesa con el puño. No entiendes lo que está en juego. Camila se mantuvo serena, aunque su corazón latía con fuerza. Entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es por qué debería seguir cediendo todo mi esfuerzo, mi tiempo, mi vida, sin recibir nada a cambio. Julián quedó mudo. Nunca la había escuchado hablar así. Fue entonces cuando Esteban apareció de nuevo en sus vidas. Una mañana Camila recibió una invitación privada para reunirse con él en las oficinas principales. Julián ni siquiera fue informado. El conductor enviado por el propio CEO la recogió en la puerta de su casa y la llevó directamente a un edificio que parecía un palacio moderno. En la oficina, Esteban la recibió con una sonrisa cálida, muy diferente a la seriedad con la que solía tratar a los demás. Sabía que lo descubrirías, le dijo, señalando el contrato. Julián es ambicioso, pero he visto el tipo de hombre que es. Y también he visto el tipo de mujer que eres tú. No quería entregarle el poder a alguien que no sabe valorar lo que tiene. Quería dárselo a quien realmente lo merece. Camila lo escuchaba en silencio, con el corazón latiendo desbocado. Pero yo, no soy más que, intentó decir, pero Esteban la interrumpió. Eres mucho más de lo que crees. Anoche, cuando vi tus lágrimas, entendí que este mundo necesita menos hombres arrogantes y más mujeres con tu fortaleza. El futuro de esta compañía puede estar en tus manos si decides aceptarlo. Camila bajó la mirada conmovida. Por primera vez alguien veía en ella algo más que un accesorio. Cuando volvió a casa, Julián estaba esperándola con impaciencia. ¿Dónde estabas?, preguntó con tono cortante. Tomando decisiones, respondió ella con calma, dejando el contrato sobre la mesa. Esa noche, mientras él hablaba sin parar sobre planes, inversiones y ganancias, Camila tomó una decisión. Al día siguiente, frente a un notario y con Esteban presente, ella firmó el contrato. Pero antes de entregar la firma definitiva, pidió incluir una nueva cláusula, que tendría voz y voto en todas las decisiones importantes del proyecto. Julián casi se desmaya al escucharla, pero Esteban sonrió satisfecho. Así se habla, dijo, estampando también su firma. El contrato quedó cerrado, pero la dinámica había cambiado para siempre. Julián ya no era el único con poder. Camila tenía tanto o más que él. Esa misma noche, al volver a casa, Julián intentó reclamarle, pero Camila lo detuvo con una sola frase. Mis lágrimas ya no serán nunca más motivo de burla. Ni aquí ni en ninguna parte. Julián la miró sin palabras, y en ese instante entendió que la mujer que había ignorado durante tanto tiempo ya no era la misma. Camila, acariciando su vientre, sintió que por fin tenía el control de su vida. No lo había buscado, pero el sello del CEO lo había cambiado todo. Y lo más importante, la había cambiado a ella. Ya no era la sombra detrás de un hombre ambicioso. Ahora era la dueña de su destino.